Sí, sí. Sí. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Y, bueno, en primer lugar, en nombre del IEB, del Instituto de Economía de Barcelona, agradecer al Instituto de Estudios Fiscales, por un lado, y a la Agencia Tributaria, pues la amabilidad en permitirnos organizar este acto, porque para nosotros, como un instituto de investigación, eso es un placer estar aquí, estar en esta casa, que conocíamos como contribuyentes, no como instituto, y, bueno, saber que tiene un salón de actos bonito, con gente dispuesta a venir, a asistir y conocer este otro aspecto de la agencia, creo que es positivo. Y, bueno, yo sin más dilación le doy la palabra a Isidoro como delegado especial de Cataluña a la agencia. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, ponentes y asistentes. Bueno, la verdad es que estamos encantados de daros la bienvenida y de colaborar, desde luego, con el Instituto de Estudios Fiscales y con el Instituto de Economía de Barcelona, que son los organizadores de esta jornada. Con el Instituto de Estudios Fiscales, además, estamos profundizando en las líneas de colaboración, yo diría que recuperando la actividad ordinaria en Cataluña, sobre todo dedicada en los últimos tiempos a la formación del nuevo personal de entrada, pero aspiramos a estabilizar también una colaboración más, digamos, ordinaria en jornadas como esta. Y al Instituto de Economía de Barcelona, pues desde luego, encantado de que estéis aquí, tenéis las puertas abiertas, no solo podéis venir como contribuyentes, y además estamos abriendo también líneas de colaboración que esperemos que en próximas fechas den sus frutos. Bueno, por lo demás, hoy vamos a tener la presentación del libro blanco, ahora lo presentará Alain y luego veremos algunas de las ponencias. Ya sabéis que fue elaborado en un plazo a nuestro juicio breve, porque el Comité de Personas Expertas se creó en abril de 2021 y el trabajo se entregó en marzo de 2022. Es cierto que, como comentábamos antes, que se han producido cambios en el contexto, en la situación económica y en la situación política internacional. Esto pasa, lo que pasa que en los últimos tiempos quizá los acontecimientos van inusualmente acelerados, pero estamos seguros que las reflexiones y las propuestas que contiene el libro blanco servirán cuando menos de inspiración para las reformas tributarias que se lleven a cabo en los últimos años. No solamente recoge reflexiones, propuestas sobre las 4 áreas principales, porque así se les encargó, sino que se extiende a los otros impuestos principales de nuestro sistema, el IRPF y el IVA, y tiene también un apartado para nosotros de especial interés dedicado al cumplimiento y a la administración tributaria, que también será objeto de tratamiento. Bueno, por nuestra parte, nada más, doy paso a Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales, que nos va a presentar el libro. Gracias. Bien, buenos días, muchas gracias, Isidoro, muchas gracias, Pepe, por organizar este seminario conjuntamente. Y gracias, por supuesto, a la agencia por acogernos. Pues, la agencia y el instituto, pues efectivamente colaboramos y venimos recuperando esta colaboración en Barcelona y ojalá para la parte, digamos, de escuela. Y bueno, pues este acto también es la otra parte que hace el instituto, ¿no? De estudios, etc. Bueno, estaba previsto que la presentación del libro la hiciera la directora de estudios del instituto, Cristina García Herrera, que ha ejercido conmigo en el comité de expertos la labor de la secretaría del comité de expertos, pero su avión se ha retrasado 40 minutos y está en un taxi. Sé que voy a improvisar yo lo que ella iba a decir. Bueno, como los dos hemos trabajado y hemos hecho ya varias presentaciones del libro, pues haré pues una introducción al libro sin entrar en detalle, puesto que luego vamos a entrar en las distintas ponencias, no en todo el contenido del libro blanco, que tiene 5 capítulos, y bueno, de acuerdo con el IEB, pues con Alex Estier y con Pepe Durán hemos seleccionado unos temas que nos parecían que podían tener más interés para ser debatidos hoy aquí.
Bueno, una nota, digamos, de contexto de este libro blanco. Es un encargo que hace el Ministerio de Hacienda a inicialmente 19 expertos, que concluyeron y firmaron el trabajo 17 personas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. O sea, es un compromiso con la Unión Europea de llevar a cabo una reforma fiscal dentro de este plan de recuperación, ¿no? Saben ustedes que el plan de recuperación tiene una serie de hitos y de objetivos. Es un plan que financia con fondos europeos pues, una transformación de la economía española vinculada al cumplimiento de una serie de hitos. Uno de esos hitos es este libro blanco, que ha de continuar con, al final del ejercicio 2023, un proyecto de ley de reforma fiscal, ¿no? Que bueno, pues tiene que haber una relación entre las conclusiones y las propuestas que hace el libro blanco y la reforma fiscal que el gobierno proponga al Parlamento, ¿no? Por tanto, en ese contexto se pide a una serie de personas expertas, casi todas ellas académicas, del mundo del derecho y del mundo de la economía, o sea que ha sido un ejercicio muy enriquecedor trabajar con colegas. Digamos, yo soy economista y por tanto hemos tenido que trabajar con colegas del campo del derecho financiero y tributario para, digamos, elaborar este libro blanco. Digo que se nos pide que hagamos una serie de propuestas en relación con los temas que se consideran más necesarios, más urgentes de modificar en el conjunto de nuestro sistema fiscal, como es la fiscalidad ambiental, la imposición societaria, la digitalización, todo lo que tiene que ver con la digitalización y las actividades emergentes, y, como trataremos al final de la mañana de hoy, el encargo decía concreción y armonización de la imposición patrimonial. O sea, en definitiva hay un capítulo dedicado a la imposición patrimonial. O sea que es un libro de reforma del conjunto del sistema fiscal, pero en el que el encargo, en el marco del plan de recuperación, se centra en estos 5 aspectos que he señalado, que da lugar a 4 capítulos, porque la digitalización y las actividades emergentes se fundieron en un solo capítulo, precedidos de un primer capítulo de diagnóstico, que también estaba en el encargo, en el que se trata de abordar, digamos, y de hacer una serie de recomendaciones sobre el sistema fiscal en su conjunto, ¿no? Y ahí aparecen pues, las cuestiones relacionadas con IRPF, con IVA, con la administración tributaria. El libro blanco insiste en ese capítulo de diagnóstico, y a lo largo de todo el libro, en particular en ese primer capítulo de diagnóstico, insiste en la necesaria vinculación entre ingresos y gastos. O sea que vamos a reformar el sistema fiscal para mejorar la capacidad de financiar gastos públicos. Quizá los medios de comunicación han hablado poco de esto, pero esto se insiste a lo largo de todo el capítulo, y creo que es una cuestión muy relevante. Si uno lee el libro blanco, son casi 800 páginas, que los que lo hayan ojeado o los que lo hayan leído habrán visto que no van a encontrar una recomendación general de corregir por el lado de los ingresos el déficit estructural que tiene la economía, que tiene el sector público, digamos, antes de la crisis y más después de la crisis sanitaria. O sea que no hay un catálogo de medidas que pretendan elevar los impuestos. Obviamente, elevar los impuestos para eso está el sistema fiscal, y será, digamos, el Parlamento, el Gobierno, el Parlamento, quienes, utilizando los instrumentos de los que se dispone y de los que se ofrecen, si se considera necesario, probablemente lo será, pero si se considera necesario podrán elevar los impuestos, ¿no? Pero digamos que la voluntad, la esencia del libro blanco no es elevar los impuestos, sino modernizar el sistema tributario y disponer de un sistema tributario que en su conjunto esté, digamos, adaptado a las necesidades del siglo XXI.
ahí adquiere una importancia, digamos, especial la fiscalidad ambiental, de la que vamos a tratar dentro de un rato. También la fiscalidad societaria, la fiscalidad patrimonial, la digitalización, pero si uno mira la serie de medidas que hay ahí, pues se encontrará que no hay mucha capacidad para incrementar los ingresos. Es verdad que en la fiscalidad ambiental sí que se hace una serie de propuestas que tendrían una capacidad para elevar los ingresos, pero todas las medidas de fiscalidad ambiental y, por ejemplo, también en particular en el caso de las recomendaciones que se hacen en relación con el IVA, en todos los casos el comité ha tenido mucho interés en subrayar la necesidad de tener en cuenta los aspectos distributivos de nuestro sistema y de las medidas que se adopten. Y por tanto, como es bien evidente o se explica con detalle y veremos luego, la necesidad de adoptar medidas compensatorias cuando se aplican digamos, impuestos para corregir comportamientos nocivos para el medio ambiente que en su mayor parte o en gran parte de esas medidas propuestas probablemente afectan más, afecta, que eso es lo que se estudia en el libro, afectan a los niveles de rentas más bajas y por tanto se necesitaría algún mecanismo de compensación. El libro blanco orienta, digamos, no concreta demasiado, pero cuando aborda el IRPF sí que subraya esta tendencia que no es nueva, que ya existe, que la posibilidad de utilizar el IRPF para instrumentar este tipo de compensaciones. Y otro de los ejes que atraviesa el libro blanco y que yo creo que es importante subrayar, y digo, más allá del detalle en el que vamos a entrar luego en las tres digamos, temas que están previstos, es que se insiste permanentemente en la necesidad de evaluar las medidas fiscales, de evaluar los gastos públicos, en particular los gastos fiscales, que son muy elevados, y de evitar, o digamos, se recomienda que cuando se introduzcan en el sistema fiscal determinadas medidas, en particular si son incentivos, se prevea su temporalidad y se sujeta a una evaluación. O sea que la evaluación de las políticas públicas y en particular de las políticas fiscales se repite a lo largo de las 800 páginas con mucha frecuencia la necesidad de evaluar y de corregir si lo que se hace no surte efecto o si se constata que las medidas adoptadas no surten el efecto previsto. Yo creo que este aspecto también se ha dicho mucho en la prensa, que bueno, no quiero dialogar aquí con la prensa, pero no, es un poco inevitable, ¿no? Evidentemente el sistema fiscal, la legitimación del sistema fiscal es en sí misma, si es un sistema justo, progresivo, equitativo, pero también su legitimidad viene por la calidad y la eficiencia del gasto público. Evidentemente a nosotros, al grupo de expertos, no se le encargó una evaluación del gasto público ni un juicio sobre el gasto público, pero quiero insistir en esta idea que los expertos, en esta idea que atraviesa todo el libro blanco, y es que los expertos recomiendan que se evalúen siempre las medidas fiscales y en particular los incentivos fiscales. Como decía al principio, el libro blanco es un documento elaborado por 17 personas expertas que lo suscriben por unanimidad. Esto tiene un cierto, entendemos nosotros, los que hemos trabajado durante 10 meses muy intensamente en ello, eso tiene, pensamos, un valor que hay que digamos, atribuir a cada uno de los miembros del comité, al esfuerzo por el consenso de cada uno de los miembros del comité, pero también al que ha sido su presidente, el profesor Jesús Ruiz Huerta, que no participó en este seminario porque le invitasteis poco después ya a un seminario del IEB y por eso no estaba ahí con nosotros, pero en fin, hay que reconocer todo su trabajo, pero en particular su esfuerzo por el consenso. Digo que el libro blanco se entrega a la ministra el 3 de marzo, una semana después del comienzo de la guerra en Ucrania.
pienso que es un documento vivo, es un documento que se debe debatir por la sociedad, por eso estamos aquí, por eso hemos hecho varios seminarios en distintos lugares, y se puede enriquecer, porque, como decía al principio, ha de desembocar en una reforma fiscal que obviamente no reflejará las 118 propuestas que hacen los expertos, pero que habrá de reflejar algunas de ellas para, digamos, iniciar un camino de reforma que ha de ser gradual. Eso también insisten mucho los expertos, y el momento en el que se presenta, ya la ministra dijo, bueno, pues no es el momento de, por ejemplo, elevar la presión fiscal sobre las gasolinas, puesto que los precios de la gasolina están subiendo solos, y si lo que se pretendía es reducir el consumo, pues ya una parte del trabajo está hecho sin necesidad de añadir impuestos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que antes incluso de su presentación, el texto del libro blanco insiste en varios momentos en que las reformas que se proponen han de ser graduales. No se trata de hacer, vamos a decir, una revolución en nuestro sistema fiscal, sino tratar de ir mejorándolo en aquellos aspectos en los que en cada momento, de acuerdo con la situación económica, sea adecuado. Yo creo que esta breve presentación la hubiera hecho mucho mejor Cristina García Herrera, que acaba de llegar, pero como ha llegado tarde, pues la he tenido que suplir con estas breves palabras, pero en todo caso vamos a entrar en el fondo, ¿no? Al menos de estos aspectos, y si hace falta hacemos otros sobre los demás capítulos ya en otoño. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alén. Y yo brevemente, para acabar esta inauguración, creo que es obligado empezar con los agradecimientos, porque es obligado. No he agradecido a todos ustedes su presencia y a los ponentes. Es el segundo paso que quería dar ahora en los agradecimientos. Sin los ponentes, sin los asistentes no tendría razón esta sesión, porque en toda razón es una sesión presencial. Por tanto, si no, mal iríamos, aunque se está grabando con el objetivo de poder hacer luego difusión, pero no se está emitiendo en directo. Pero sí quería aprovechar la ocasión para destacar un poco pues, el Instituto de Economía de Barcelona, que es un instituto interuniversitario, está integrado por universitarios, por investigadores de la Universidad de Barcelona, pero también de la Universidad Autónoma, y que cuenta con el apoyo de instituciones públicas, privadas y de las universidades, que tiene diversos objetivos, como uno principal, realizar investigación, fomentar la investigación, pero luego también diseminar esta investigación, darla a conocer, que trascienda. En el ámbito de las ciencias sociales, si nuestra investigación académica no trasciende y ayuda en la toma de decisiones, o al menos a fomentar un debate riguroso, pues creo que no hacemos el papel que se nos pide, ¿no? como entidades públicas y de cara a un fin social. Y en este sentido, de los 6 programas de investigación que tenemos, me remito a la página web y no me quiero extender mucho. Hay 6 áreas de investigación, una importante, la de los sistemas fiscales, ¿no? Y esta actividad forma parte de esta área de sistemas fiscales, en las cuales desde un punto de vista económico, básicamente, analizamos pues, elementos relacionados con los impuestos. Hay 2 directores, Dirk Foremy y Alejandro Steyer, y un equipo de investigadores que trabajamos en estos ámbitos y que hemos venido organizando, como decía Alén, sesiones o seminarios de este estilo, ¿no? El Foro Fiscal IEB es un foro que hicimos por primera vez hace pues, 11 años sobre reforma fiscal. Hemos hecho 4 desde entonces sobre reforma de administración tributaria, sobre el impacto de Europa y cómo puede evolucionar el impuesto sobre sociedades. Como decía Alén, fue en marzo, aprovechando la publicación del libro blanco y la amabilidad del director de la comisión, pues vino aquí en su primer acto público después de la presentación, ¿no? El de Ruiz Huerta. Y la visión académica siempre nos gusta complementarla con visión de otras instituciones o otros factores fundamentales en el ámbito de la imposición de los sistemas fiscales, como es la administración tributaria, como es también los profesionales. Y un poco es un reflejo del programa de esta jornada, ¿no? Con Alén Cuenca nos dijimos de hacer una jornada, con el instituto, también con Cristina, con Alejandro, hacer una jornada de solo una mañana, para que fuera una cuestión más asumible por todos, y centrarnos en 3 grandes ejes. 3 grandes ejes y en que en cada eje hubiera la visión del libro blanco, académica, la visión complementaria de una persona académica, pero que no está en el libro blanco vinculado al IEB en este caso,
y luego la visión de profesionales o de profesionales del mundo privado o profesionales del mundo de la administración tributaria, ¿no? Y este esquema es el que hemos venido realizando en estos foros fiscales que hemos ido realizando durante estos 11 años y que queremos seguir llevando a cabo, ¿no? Y además aprovecho ya la ocasión para comentar que el tema de imposición también tenemos en el IEB pues, unas publicaciones. Uno son los IEB Reports, que de manera periódica, 4 veces al año, analizamos temas que tienen impacto en las finanzas públicas, desde un punto de vista a veces del gasto, a veces de los ingresos. Y bueno, pues que sepan que en la página web están todos nuestros IEB Reports y que próximamente saldrá uno sobre la movilidad, por ejemplo, en las ciudades, un tema muy de actualidad últimamente, pero que este año está previsto porque haya uno también sobre imposición ambiental, sobre cuestiones diversas, ¿no?, relacionadas con temas muy de actualidad en los cuales pensamos que desde la academia podemos participar y ayudar a un debate sereno y que los decisores políticos puedan tomar decisiones de su papel, pero con un cierto fundamento. Gracias a todos por la presencia y yo creo que sin mayor dilación podemos ya empezar la primera sesión. Buenos días. Quiero comenzar, en primer lugar, bueno, siento mucho, disculpándome por no haber podido estar presente en la inauguración, aunque está perfectamente representada, pero bueno, pues el vuelo salía esta mañana a las 7 y lo cierto es que la vuelta a la normalidad también nos trae la normalidad de los atascos y de los atrasos y pues, en este sentido pues he llegado con la hora justa, por lo menos para presentar esta primera mesa. Muchas gracias al Instituto de Economía de Barcelona, en particular a José María Durán y a Alex Esteller, por haber contado también con el Instituto y conmigo en particular para la presentación y para esta primera mesa. La primera mesa de esta jornada, que ha elegido 3 grandes temas que se tratan en el libro blanco, se refiere a las cuestiones de administración tributaria y de cumplimiento y lucha contra el fraude fiscal. Creo que la justificación del análisis de esta cuestión durante esta jornada se debe en realidad a un doble motivo. En primer lugar, porque en el libro blanco, este largo documento de 800 páginas, en el que había un doble mandato, por un lado el análisis de 5 áreas prioritarias de estudio para hacer propuestas y por otro lado pues un amplio diagnóstico sobre el sistema tributario en su conjunto. Dentro del diagnóstico del sistema tributario, no solo se analizaban, por supuesto, los retos, los objetivos, los principios que deben presidir cualquier reforma fiscal, sino también las bases principales de la recaudación tributaria de un sistema, que sabemos que descansa en 2 grandes impuestos, el IRPF y el impuesto sobre el valor añadido, pero también en el cumplimiento y en la lucha contra el fraude fiscal. Por eso, pues por una parte, ese diagnóstico analiza en particular, aunque no era objeto de petición en la resolución de la Secretaría de Estado que creó el comité, analiza estas cuestiones que también, como se sabe, pertenecen y están analizadas en el componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero el comité consideró que era esencial dedicar una especial atención a la lucha contra el fraude y al cumplimiento tributario. Por otro lado, y en segundo lugar, porque sabemos que cualquier sistema fiscal vale también o depende de su aplicación en la práctica y por tanto todas las cuestiones de diseño aplicativo y también de administración tributaria constituyen una pieza que no se puede separar del análisis del sistema fiscal. Entrando ya en la presentación de las personas que me acompañan, concretamente necesitan poca presentación, son sobradamente conocidas, pero siguiendo esta triple perspectiva de la mesa, por un lado nos acompaña como miembro del comité Guillem López Casanovas, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y que ha sido autor del libro blanco, uno de sus miembros, que durante media hora nos explicará las propuestas, las recomendaciones, en definitiva esenciales, que se contienen en relación con esta materia. Seguidamente, José María Durán, director del Instituto de Economía de Barcelona y una persona además que ha dedicado pues, una parte de sus estudios e investigación a las cuestiones de administración tributaria. Durante 15 minutos hará sus comentarios desde esa perspectiva académica y para cerrar Julio Ransés, que es inspector de Hacienda del Estado, que además es el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado,
pues dará esa perspectiva práctica. Yo creo que además muy interesante, no solo evidentemente por la razón de su cargo y por ser una persona que se dedica en la práctica a la aplicación del sistema, sino porque además recientemente se ha presentado por parte de la asociación toda una serie de propuestas de lucha contra el fraude fiscal y relativas a la futura modificación, según la visión de esta asociación, de la administración fiscal. Bien, muchas gracias a los tres y cuando quieras empezamos con Guillermo. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Pepe y Isidoro, por acogernos en esta jornada que, como veis, reza como tema genérico el de la presentación del libro blanco. Tengo una presentación preparada que espero esta misma. Vale. Pues muy bien. La presentación es un poco cortesía para los que en media hora crean insuficiente la argumentación dada, y en cualquier caso me cubre un lapsus lingüe que pueda tener en el modo que resuma lo que es el objetivo. No, déjalo tal cual. Es igual si no se me ve. Lo importante es la presentación. No, es perfecto. Vale. ¿Quién me lo ve aquí? ¿Me voy yo? No, es que está tu verde. Vale. Pues muy bien. La tapa. El diseño, fijaros, nos pone en aviso de la dificultad de la reforma. Esto es una de las cosas que uno aprende cuando salta de la universidad al mundo real y a la confluencia de percepciones, valoraciones sin evaluación, prejuicios y entornos cambiantes, de los temas de la sostenibilidad ambiental hasta esta visión de creciente desigualdad, Piketty, Sáez y todo este grupo que fuerza un rediseño de la tributación, a la vez que los que están en el mundo real se encuentran con los problemas de eficiencia que las distorsiones fiscales generan en su día a día. Reconocimiento, por tanto, al que ha diseñado, que no sé quién es, pero la portada lo... Muy bien, preámbulo. Alain ha recogido bastantes cosas. Yo voy a hacerlo de un modo mucho más resumido aún. Esto es un encargo. 2030, 2050, de lo que España necesita para acomodarse a la nueva realidad, tanto en seguridad social, acordaros, como en reforma del mercado de trabajo, como en reforma tributaria. Estamos recibiendo Next Generation por un tubo, digámoslo así. Y entonces la propia Unión Europea quiere saber, no es un memorándum of understanding, pero se parece bastante, qué van a hacer los españoles con este dinero, y por tanto quieren que el trabajo de higiene, de revisar las cuentas de seguridad social, de mercado laboral y también de la situación tributaria. Expectativas desproporcionadas a mi entender, si lo valoro al menos por la cantidad de gente que me empezó a llamar, de los stakeholders que llaman ahora, por la preocupación de lo que íbamos a hacer. Yo siempre decía, me sorprende tanta inquietud, o sea, una expectativa que bueno, ha llevado que algunos dijeran que hemos parido una hormiga,
y que yo en realidad había pensado que esto es una hoja de ruta más que un recetario de vademecum fiscal. Pero la expectativa fue bárbara hasta el último momento. ¿Por qué no sacáis no sé qué? Y esto no solo de los números. Malentendidos. Bueno, Isidoro, malentendido. 10 meses trabajando con webinars. Yo creo que a Cristina nos vimos el día final solo. Y a Alem porque se viene a Barcelona de vez en cuando y podíamos compartir. Pero fue muy duro, casi todos los jueves. Y con la dificultad que supone el vernos las caras y el levantar la manita esta de los webinars, etc. Era un trabajo de consenso, lo cual, conociendo a Jesús Ruiz Huerta, ya lo podíamos prever. Jesús es una persona de consenso. Yo le había conocido las comisiones del Instituto de Balanzas Fiscales con Nuria Bosch, que está aquí, y era persona de consenso. Entonces, consenso requiere mucha vaselina, poquito a poco, etc. Y entonces esto generó dos malos entendidos de dos colegas nuestros, de muy queridos, porque esperaban de la comisión algo que no era el encargo. Aquello de Pujol, esto no toca, pues algunos de los que al final salieron del consenso fue por la expectativa que tenían de algo que en realidad no formaba parte del encargo. Logística complicada, pero trabajo final. Propuestas y recomendaciones. Y la genética de esto yo no la sabría muy bien distinguir. Propuestas, sobre todo, si entendemos por propuestas algo que se tenga que incorporar en un proyecto de decreto ley. Porque si las 122 se tienen que incorporar a esta fase de concreción legal, a quien lo tenga que hacer no le está riendo la ganancia, porque el informe, y con 800 páginas, el papel lo aguanta todo, pero traducirlo en decreto va a ser mucho más arduo. Y como decía también Alain, hemos aprendido a trabajar los de derecho tributario y los de la economía aplicada, que esto es poca broma también, la cultura diferente entre los juristas. Bueno, yo hice las dos carreras, algo de percepción tenía que mientras un economista ponía una cita, un jurista ponía un pie de página de 2 páginas. Y esto se tuvo también que manejar, gestionar, porque si no casi se veía que la impronta de cada uno de los participantes. Destacados, bueno, el informe se lo carga las bombas de Putin desde el primer día, daños colaterales. Las circunstancias aconsejan pauta, una pausa explicable, y yo no soy de aquellos que diga, he hecho un informe y ahora toca. Yo entiendo que será lo que se pueda. Incluso si me dicen, ¿de qué ha sido el informe? Hombre, a mí me pareció muy bien que, ni que sea leyendo el informe, alguien pensase, del gobierno, que era mejor una subvención a la gasolina que una bajada de tipos. Que eran las dos cosas. Por los tipos, si algo, tendrán que subir, no bajar. Evitar esto y ir por la vía de las subvenciones, yo creo que fue algo del aprendizaje que en Hacienda se pudo tener a la vista de lo que era la literatura que nosotros recogimos. Fraude, cumplimiento fiscal. Yo soy de los de cumplimiento fiscal, pero bueno, entiendo que la gente identifica fraude y entonces esto es una faena de higiene democrática. Como no mejoremos el cumplimiento fiscal, como no aseguremos que estos más ingeniosos, los que hacen ingeniería fiscal, que son los ricos, que son los que tienen capacidad de costearse unos entramados que pese a su coste elevado, el beneficio de la ilusión les compensa este excesivo coste. Y eso además disecciona un poco 2 tipos de ricos, los atrevidos que hacen esto y los que a veces por miedo no lo hacen y son los que más resquemor tienen
de mira a aquel que tiene lo mismo que yo y mira cómo está pagando y yo no estoy, etc. Y luego también más amabilidad para los cumplidores, más amabilidad. Esto ya me gusta decirlo aquí, más amabilidad a la hora de una regularización, a la hora de una complementaria, mirar cómo hacen los franceses, el historial, el registro de cumplidores. Si son cumplidores, pues seamos más amables. Y luego todo lo que es transparencia de información. Cuando te levantan un acta, tendría que haber una especie de audiencia previa para que tú puedas saber un poco qué información tienen tuya y que, por tanto, si te conviene o no, llegar a un acuerdo o no. Porque si no consigues algo de esto, claro, acabas con una litigiosidad que no interesa a nadie, que no interesa a nadie. Bueno, y luego hay toda esta cosa más académica de cuando la teoría se impregna de los prejuicios políticos, y obviamente bajar impuestos no es un proyecto de país. Yo creo que esta es la única frase de Pedro Sánchez que tengo citada, pero esta frase es del presidente. Esto no es un proyecto de país. Luego hay las incoherencias liberales. No puede ser liberal, pero tiene que ser coherente. Y luego hay los postulados progresistas que cuando los reafirmas tienes que poderlos validar, tienes que poderlos de algún modo avalar con los datos. Todo esto se conjuga en esta gran tensión donde se dirimen muchos aspectos de la vida ciudadana, no solo de la económica, donde se habla más que no se evalúa, como creo que decía muy bien Alain hace un momento. Contenidos sustantivos. Bueno, yo estas transparencias voy haciendo, aunque comento cosas dispares y en cualquier caso quedan a disposición de todos ustedes, por si quieren. Y que sea para hacerme el indubio pro reo, que algo está escrito. Bueno, es tarea de higiene, como decía antes, para la ciencia económica confrontar el dumping fiscal. Tanto me da que sea de Irlanda o Holanda como que sea de Madrid. Y esto pues, es muy importante porque si no, no sabes nunca con qué bases fiscales cuentas y garantizar, por otro lado, toda una fiscalidad más equilibrada entre tipos de activos y intra de todas las diferentes categorías de cada uno de estos activos. Y que sea por esto el esfuerzo que hace el libro blanco ya vale la pena. Entonces, que yo abogue por más armonización, bueno, para un autonomista aceptar armonización fiscal no deja de ser un coste, no deja de ser un gasto. Pero bueno, esto es lo que debemos aceptar todos, tanto dentro de España como entre países de la Unión Europea, si queremos preservar las bases tributarias. Porque si no, ¿qué autonomía vas a tener si no puedes ni controlar lo que sean los movimientos de tus bases fiscales? Luego, esta cosa de nos hemos bebido el entendimiento. No sé si eso es correcto en castellano, pero aquí lo decimos mucho. Nos han bebido el entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos mantenido la dualidad fiscal. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es de la época de Pedro Solbes. Y no es que se enloqueciera, es que el mundo es así. Por tanto, que las rentas de capital tengan este tratamiento que tienen, no es que sea un desideratum, pero es que pues eso es lo que hay. Que, por cierto, un tratamiento de rentas de capital más suave justificaría algo que a otros no les gusta, que es el impuesto de patrimonio, porque lo que no grabas por flujo, al menos que lo puedas grabar algo por stock, que es el patrimonio. Pero esto ya, no sé si Pepe quiere aquí meter baza, pero bueno. Y también se salvó la empresa familiar, aunque con algunos cambios, porque la empresa familiar tiene su qué en los procedimientos que la habilitan para este tratamiento singular. Bueno, pues esto es toda la parte de arbitraje. La fiscalidad del futuro requiere muchos equilibrios entre formulaciones empresariales, entre fuentes de renta y patrimonio, entre tipos de renta, entre transacciones físicas y digitales, entre nuevos criptoactivos patrimoniales respecto a los convencionales, entre desgravaciones fiscales con finalidades poco evaluadas, etcétera.
Y esto creo que está bien tocado, a mi entender, en el libro. Y luego las dificultades de lo que antes hablamos, porque claro, a un jurista le dices, cada vez que tocas algo hay un derecho adquirido. Y te dices, no, derecho adquirido no, porque legalmente, sí, bueno, legalmente será esto, pero ya te atreverás a tocar ese apoyo. Por tanto, ojo, porque una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que se puede hacer en la práctica. La recepción del informe fue de ejercicio de política pública, como en función del medio se hablaba de lo que habíamos hecho. Esto me pareció también muy... he ido aquí poniendo que sea para registro futuro. Los medios digitales, los más disparatados. Fijaros en esto, decía, OK Diario decía, hasta los expertos a la carta. Esto que yo era un experto a la carta de Montero, esto es nuevo. Y en sanidad sí que había tenido relaciones con la ministra, pero en fiscalidad no. Y los expertos abogan por la caverna fiscal. Son palabras mayores de esto, porque íbamos a freír a impuestos a los madrileños. O sea, bueno, me lo salto esto porque forma parte ya un poco de la España cañí. La aproximación de cumplimiento, para mí, la arraigo en la teoría. Yo las cosas que sé de fiscalidad las sé del año que estuve en Stanford con Joe Stiglitz, y las cosas publicadas que tengo de imposiciones de New Optimal Taxation, de imposición óptima, en la revista de la Pública Española. New quiere decir cuando en el diseño de la imposición óptima no solo consideras la eficiencia, sino también la equidad, los aspectos distributivos. Y Stiglitz ha liderado con Atkinson toda esta... Bueno, de las funciones tradicionales tenemos temas de eficiencia, que ya más o menos los he hablado, y que incluyen temas de armonización, los temas de competencia versus coordinación fiscal, un clásico, y con el ruido argumental, muy político, de la curva de Laffer, aquello de bajar impuestos y aumentar recaudación. Esto para la agencia sería el mejor de los mundos. Pero claro, la curva de Laffer, para los que no suene, es como lo del contrato de Messi. En una servilleta alguien dibuja algo. Entonces dices, si el tipo impositivo es 0, ¿qué recaudación tenemos? 0. Si el tipo impositivo es al 100%, ¿qué tipo de recaudación tenemos? 0. Por tanto, en el medio está la virtud. Por tanto, si tú supieras esta curva, esta especie de campanita, tú podrías decir, moviéndote a la derecha o a la izquierda, si bajando los impuestos aumenta la recaudación. El problema es que tú no sabes si estás a la derecha o a la izquierda. Entonces, aunque el diseño sea tan apelativo, no deja de ser una incoherencia argumental que solo, no sé, con fines políticos puede darse por recibida. El punto de partida es preocupante. Aquí voy a saltarme porque ya yo creo que lo sabemos todos, los que leamos Financial Times o Expansión, etc. Punto de partida preocupante. Los datos de la economía española no son buenos. Banco de España, tenemos desequilibrios macroeconómicos por un tubo. Tenemos muchas cosas que son importantes para el futuro del país y están pendientes, desde las emisiones de todo lo que no está en el PIB. Para entendernos, todo lo que no se recoge en los desequilibrios económicos los tiene son desequilibrios sociales, desde la brecha de género, el techo de cristal de las retribuciones, las emisiones de efecto invernadero, etc. Todo esto es igual o más importante en estos momentos que estrictamente la evolución del PIB. Y esto forma parte del objetivo de la reforma tributaria. También preservar el medio ambiente. Las perspectivas no son buenas, esos son los últimos datos. ¿Sabéis quién acierta más en los pronósticos? El que corrige más veces. Si tú revisas cada 3 meses,
al final aciertas más. Y esto es lo mismo. Todos los datos que tenemos están en revisión. Estos son los últimos del Banco de España. Esto un poco Valdano le llama miedo escénico. Cuando entras en el Bernabéu, ya los datos no son buenos para la economía española. Por tanto, lo que hagamos en tributario, en seguridad social, es muy importante. Y el tributario se ve menos que la del mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo vas a ver si fijos discontinuos, etcétera, cambia o no cambia la tendencia, pero esto es microeconómico, es microempresarial. Y aunque tengas de vez en cuando algunas alegrías, que alguien tendrá, bueno, eso lo hemos comentado varias veces, porque crecen los ingresos, pese a que se mantengan los déficits, etcétera. Bueno, esto me lo sabe. Veamos a las percepciones. Más allá de los datos, que estos objetivos, hay las percepciones. Percepciones, esto ya es del libro blanco, una demanda de redistribución. La sociedad espera que los impuestos sean mucho más redistributivos. La realidad no es esta, porque los análisis que yo he utilizado en mis clases para ver la realidad de la redistribución en España tienen como referente este trabajo de Julio López, que es uno de los autores también del libro blanco, y otros en FEDEA, donde negro sobre blanco cuál es la corrección que hace la desigualdad por lo que atañe a la parte de los impuestos. La mayor parte de la corrección del índice de Gini viene por el lado de las prestaciones públicas, tanto de las monetarias como las en especie. Eso es lo que marca la diferencia entre la desigualdad en la renta primaria y en la renta final disponible. Por tanto, el sistema tributario que tenemos mucho no da de sí. Si a esto le añado un poco de aliño de teoría, ¿no? El último trabajo, que es muy recomendable, de Oliver Blanchard y Daniel Rodrik, identifica que puede hacer la fiscalidad para alguien que se preocupe de la desigualdad. Y esto es una taxonomía muy clarificadora que os recomiendo, si tenéis oportunidad, de que os la miréis, porque ¿qué clase de desigualdad te preocupa? La que afecta al grupo de renta inferior, la clase media, a los más ricos. Es una película muy diferente a que si te centras en antes de entrar en el mercado, por tanto, capital humano de antes de entrar en el mercado, o lo que pasa en el mercado, en la fase de producción, o lo que sale del mercado como renta primaria. Entonces, cada una de estas casillas tiene una lógica diferente. Y yo que vea, solo para en clase superior aparece sucesiones y patrimonio, que son dos impuestos que aquí para muchos debieran de ser simplemente abolidos. Bueno, en el papel este de los impuestos de la redistribución, destacaros que el IVA juega en contra, regresivo, el IRPF es el más progresivo, que es el que marca el resultado final. Lo otro, ni fu ni fa. Esos son datos de FEDEA, no son por tramos de renta, que es como se tendría que hacer el análisis por quintiles de renta o por deciles. Todo esto viene del trabajo que os he comentado. Indubio pro reo. No podemos esperar muchísimo de la fiscalidad como gran elemento de redistribución. Quizás debiéramos pensar más en cómo aplicamos nuestro gasto público, que ahora es muy universal, es para todo, que quiere decir que incide relativamente cada vez menos en las redistribuciones. Contrariamente a la realidad, tenemos las percepciones. Esto es del BBVA, que en una encuesta europea ubica a España entre los países, el país donde más valoración se da a que los ingresos debieran de ser iguales, aunque la gente se esfuerce de modo muy diferente. Esto también tiene narices. En cambio, los países tipo Dinamarca o Países Bajos, etc., la parte verde, que es esta que os digo, la que todos iguales pese a que los esfuerzos sean muy diferentes, fijaros las diferencias, 55 España, 14 Dinamarca. Y entonces la idea esta de que la sociedad está igualitaria es preferible, aunque ello implique tener que pagar impuestos más altos, aquí todos aplaudimos con las orejas, el 80%.
El 80% está a favor de esto, pero luego cuando pasas el rastrillo de quien paga, entonces ya hay marramiados, porque nadie quiere asumir la factura. Esto también es del libro blanco. ¿Qué opinamos de fraude fiscal? La idea es que esto está muy extendido. Por tanto, no sé si los de la agencia os ganáis el sueldo porque no conseguís bajar. Bueno, lo que tenemos de conocimiento de fraude está en el texto. No parece que España sea el país más fraudulento, del mismo modo que no parece que Cataluña sea el peor sitio. Tenemos la desgracia, entre comillas, que esos dos señores están analizando el Fiscal Gap con datos de Cataluña, que transparenta bastante, y entonces aquí parece que Cataluña sea el centro de la corrupción, del fraude, cuando en realidad es que están utilizando datos. O sea, que nos darán la Creu de Sant Jordi con estos análisis, ya os digo yo. Lo que sí sabemos es que en el conjunto de la fiscalidad, los tipos medios efectivos por grupos de renta tienen un comportamiento que lleva a esta sensación de yo pago impuestos y otros no pagan. Y eso lo vemos, por ejemplo, con el IRPF, que sube muy rápido el tipo medio efectivo, ya en el tercer quintil y se estabiliza. Eso da una imagen también de que los pobres pagan más. Bueno, esto os lo pongo también en detalle, es el resumen. Entonces, voy acabando. Mis conclusiones del informe. Mis conclusiones están todos... que sean recomendaciones, yo no sé qué recorrido les da. Y quizás Cristina nos lo cuente, si tenéis pensado algo en ese tema, pero en concreto, ¿qué se puede decir? Unidad permanente de análisis del fraude, que se cree, esto supongo que es una comisión más. Reforzar y mejorar la seguridad jurídica, este es un clamor que se oiría en el Camp Nou, que se quede claro que cómo interpretamos las normas, especialmente las relevantes, y intentemos, donde haya confusión, que en 3 meses tengamos una respuesta. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser prescriptivo, pero bueno, tener en cuenta el historial de cumplimiento del contribuyente, también respecto de los errores, como se ha propuesto en Francia, facilitar al contribuyente toda la información disponible, lo que decía antes, una especie de audiencia previa para saber si hay que firmar con conformidad o disconformidad un acta, y afinar cositas, por ejemplo, la cláusula antibuso para residentes que trasladen su residencia fiscal a jurisdicciones no cooperativas. Esto es bastante escandaloso. Lo de las residencias, yo no sé si es un tema puramente administrativo, si yo me puedo afincar, ni que sea para unas elecciones en la ciudad que elija, en el momento que elija. Esto sencillamente es algo que es poco presentable en sistema comparado. Bueno, el tema de eliminar exenciones se dice mucho, pero se tiene que hacer de modo pausado, y el texto lo dice, hay que evaluarlo, etcétera. Eso ya lo he comentado antes. La litigiosidad, los datos no son buenos, esto es del libro blanco, no, son datos que nos dio la propia agencia tributaria, y con esta cosa acabo. Lo importante es, en procedimiento, ayudar al cumplimiento tributario. Simplificar, aclarar, mejorar la asistencia, potenciar los acuerdos para dirimir situaciones, porque si tú sabes que vas a tener una sanción, entonces ya dices, me la juego, no firmo el acta, de perdidos al río. Contra la litigiosidad, la comprobación combinada con sanciones ponderadas que tengan en cuenta la conducta, los contribuyentes, etcétera. Y en cualquier caso, separar lo que es fraude de lo que es simplemente arbitraje, elusión, porque eso son economías de opción. Luego tendremos que ver si están justificadas o no estas economías de opción, pero desde luego esto quedaría fuera de lo que es sancionable. Si tenemos una legislación que tiene descosidos y que permite interpretaciones, o los mantienes porque lo quieres así, porque quieres dar opción a la economía para que se mueva en una dirección a otra, que lo elija,
o simplemente lo que tienes que hacer es coser para que el descosido fiscal lo acabes de eliminar. Y muchas gracias. Esta un poco es la crónica de lo que os quería contar. Ahora, ¿no? Ya, sí. Estupendo. Bueno, gracias, Cristina. Y bueno, brevemente, bueno, en estos 15 minutos que dispongo, pues voy un poco a comentar el tema de la administración tributaria desde la visión que yo puedo tener, que es la visión académica también, ¿no? Y lo que voy a hacer es centrarme en aquellos aspectos que consideramos que son más relevantes, teniendo en cuenta la investigación que he ido yo realizando durante estos años en este ámbito, una investigación que he realizado principalmente con Alejandro Esteller y con otros miembros del IEB, como Ariona Mas o Lucas Salvador. Entonces, un poco, pues a partir de esta investigación, viene lo que a continuación voy a comentar. Sé que hay muchos aspectos ligados con la administración tributaria que no trataré, pero porque creo que se trata de tener visiones distintas, o en este caso de hablar de aquello sobre lo que más has trabajado, ¿no? Sobre todo. Y en este sentido empezaría con unos comentarios previos para situarnos un poco en el ámbito de lo que es, empezando con el análisis económico, ¿no? Porque antes comentaba Guillem López un artículo que le había hecho sobre teoría de la imposición óptima. Esto podríamos decir que en el ámbito de la economía pública es un nuevo marco, una nueva manera de trabajar la economía pública en un marco muy analítico, muy matemático, y esto empieza hace 50 años, ¿vale? Una serie de contribuciones, y en ese momento esto, que desde el punto de vista académico se considera como algo positivo y un paso adelante en lo que es mayor rigor en el análisis. Sin embargo, en el inicio, o durante unos cuantos años, el tema del cumplimiento tributario de la administración tributaria se daba por hecho. Es decir, se analizaba cómo el IRPF afectaba el ahorro, a las decisiones de ahorrar, a las decisiones de trabajar más, menos, pero el tema del cumplimiento parecía que, bueno, estaba allí y que se daba por supuesto que habría cumplimiento, no era relevante. Esto, por fortuna, ha ido cambiando. Pasamos de esta visión un poco de la imposición óptima, la teoría de imposición óptima, ya a sistemas fiscales óptimos. Por tanto, hoy ya podemos decir que está claro que el tema del cumplimiento, la administración tributaria, es un tema fundamental y que ha de estar incorporado en el análisis económico si realmente queremos que este análisis aporte algo, que si no viviremos en un mundo pues, bastante real. En esta línea de comentarios previos, una segunda cuestión que se ha comentado también un poco ahora por parte del profesor Guillem López, pero que me gustaría destacar, ¿no? Y creo que ya todos tenemos muy claro cuál es el papel de las administraciones tributarias modernas desde hace años, que es conseguir el cumplimiento fiscal. Este es el objetivo, el cumplimiento fiscal. Y para ello, pues se llevan a cabo dos grandes tareas. Unas que tienen una finalidad, facilitar ese cumplimiento y ayudar al cumplimiento a los contribuyentes, personas físicas, personas jurídicas, a quien sea, y luego controlar, garantizar el cumplimiento. Esto creo que es importante porque creo que hemos de tener en cuenta este objetivo cuando luego vayamos avanzando, ¿no? Sobre cuestiones relacionadas con la administración. Y por último, creo que hemos de ser conscientes también, porque a la administración tributaria se le pide mucho, siempre se pide muchísimas cosas, creo que está bien, porque tiene un papel fundamental, pero hemos de ser conscientes también de que en cierta medida es víctima, viene condicionada por el diseño fiscal, por la legislación, sin duda, ¿no? Si uno se dedica a analizar un poco el impuesto sobre el valor añadido español o comunitario y te toca aplicarlo o te toca controlar la aplicación, pues realmente si fuera un IVA mucho mejor desde un punto de vista legislativo, con un único tipo impositivo, sin exenciones, que esto existe, ¿eh? Hay un país que se llama Nueva Zelanda que lo tiene y que es posible. Lo que pasa, claro, hay que aprobarlo por parte de los órganos correspondientes, ¿no? Por tanto, si la legislación fuera mejor, la administración tributaria sería mucho más sencillo y el cumplimiento también. Es algo, cuando analizas la administración tributaria y comparas con otros países, claro, es que hay un tema que es intrínseco a cada país, que es qué sistema fiscal se tiene que aplicar y se tiene que controlar. Y también a la vez, hemos de ser conscientes a veces que la legislación viene condicionada por lo que la administración puede hacer. Estos eran unos comentarios previos que vale la pena tener en cuenta. Entonces, avanzando un poco en las cuestiones relacionadas con la administración tributaria, he querido contextualizar un poco la situación en la que desde mi punto de vista se sitúa la administración tributaria, ¿no? Podríamos decir que desde hace unas décadas estamos ante una administración tributaria que de manera recurrente se encuentra ante desafíos continuos, ¿no? Empezamos con la globalización, ahora que 20, 30, 40 años
avances tecnológicos, de regulación, libertad de movimientos de capital, integración económica de algunas zonas, Unión Europea. Esto ya es un reto porque empieza a haber entidades multinacionales que operan globalmente y administraciones tributarias nacionales que operan localmente. Por tanto, asimetrías que hay que ir de manera paulatina intentando superar. Luego, un paso mayor es la digitalización, ¿no? Es lo mismo, pero un poco más. Resulta que puedes operar en países sin ninguna presencia física, puedes obtener cantidades enormes de dinero allí sin ninguna presencia física. ¿Cómo controlas esto? Esto es un reto para la administración tributaria, pero también para el legislador, ¿no? Los principios de la fiscalidad internacional que quizá no se adaptan mucho a esta realidad cambiante. En este contexto nos llega la crisis económica de 2008-2009, la gran recesión, que también se llama. A la administración tributaria se le pide más, pero se le ofrece menos recursos, menos personal. Bueno, es una situación complicada. Y cuando parece que estamos un poco saliendo de allí, nos llega el COVID, ¿no? Por tanto, realmente estamos observando que la administración tributaria vive en un contexto de adaptación continua, de necesaria adaptación continua, ¿no? Y esta es la realidad que tenemos y es a la que toca adaptarse. Y yo creo que esto pone manifiesto la importancia de una cuestión que no es menor, que es el diseño institucional, ¿no? Que sea un buen diseño institucional para que permita esta adaptación continua que se está produciendo y que me temo que se va a seguir produciendo. Por tanto, hay unos retos, unos desafíos que nos podrían llevar a un cierto pesimismo, pero yo creo que también hemos de ver estos retos, estos desafíos, o al menos algunos, como unas ciertas oportunidades, ¿no? Y yo creo que el tema de la digitalización es un claro ejemplo. La digitalización, con todo lo que supone, que hemos comentado de reto, supone también disponer de una cantidad ingente de información como nunca se había dispuesto y como ni incluso habíamos pensado que se podía disponer, ¿no? Y esta cantidad enorme de información pues se puede utilizar por parte de las administraciones tributarias para lograr ese doble objetivo que decía, ¿no? Facilitar el cumplimiento, en primer lugar, y controlar el cumplimiento. Porque esta cantidad enorme de información de la que disponen ahora las administraciones tributarias o la sociedad en general, por un lado, permite, en cierto modo, no de manera perfecta, pero sí superar esta asimetría tradicional que se ha producido en el ámbito de la administración tributaria, que es asimetría de información entre lo que sabe el contribuyente, que lo sabe todo, principios sobre él y sus circunstancias económicas y empresariales, y lo que sabe la administración, que hasta ahora sabía muy poco, ¿no? Ahora se puede complementar bastante esta información. Por tanto, esta asimetría, hasta cierto punto, se puede ir superando. Y yo creo que también en positivo la digitalización o el mundo actual nos está aportando algo, que es que hay una exigencia mayor de transparencia. A las empresas, a las entidades, a los responsables públicos, también a los organismos de la administración. En este contexto, y siguiendo con la línea que decía de que tenemos claro cuál es el objetivo de la administración tributaria al cumplimiento, pues yo una primera reflexión que quería introducir es que si realmente el objetivo es el del cumplimiento fiscal, pues parece razonable, incluso me atrevería a decir necesario, que conozcamos oficialmente cuál es el cumplimiento fiscal. Es decir, conozcamos cuándo la gente cumple voluntariamente, cómo se consigue este cumplimiento voluntario, cuál es el cumplimiento fiscal forzado, podríamos decir, es decir, derivado de actuaciones de acción de inspección. Y por último, ¿cuál debería ser el cumplimiento fiscal perfecto, el potencial? Y este triple objetivo, creo que es importante. Lo primero y el segundo elemento se conocen, el voluntario, el forzado, el potencial menos. Pero debería ser, pienso en primer lugar, un objetivo no de la administración tributaria únicamente, sino de la sociedad en su conjunto. Los impuestos nos sirven para financiar gasto público principalmente, ¿no? Pues un objetivo social es conocer cuál será el cumplimiento. En segundo lugar, creo que esta estimación oficial de este cumplimiento fiscal sería un ejemplo de transparencia. Le pedimos a las empresas que en su página web de información sobre retribuciones, miembros del Consejo de Administración, mucha información que cada vez hay, pues también que la administración tributaria transmitiera o desde la administración pública se diera información oficial sobre cuál será el cumplimiento fiscal. Además, también es un elemento de rendición de cuentas de los responsables de velar por el cumplimiento fiscal. Se puede utilizar también como instrumento de gestión interna para mejorar la propia administración e incluso para plantear sugerencias de cambios en el sistema fiscal. Y por último, creo que conocer este cumplimiento fiscal también permitiría que la sociedad, que los ciudadanos conocieran mejor la realidad. Porque esto con Alejandro Esteller lo hemos estudiado. Está claro que cuando hay una crisis, por ejemplo, la percepción que tienen los ciudadanos es que el fraude fiscal aumenta. Hay crisis, el fraude fiscal aumenta.
Esta es la percepción. ¿Es la realidad? No lo sabemos. Tenemos la impresión de que no con el grado que los ciudadanos al menos se lo creen. Pero claro, la percepción es lo que cuenta a la hora de valorar el sistema fiscal, de quizá entrar en una situación de desánimo, decir, bueno, es que esto aquí no cumple nadie. Una percepción pues, que si no coincide con la realidad no es buena porque desprestigia el conjunto del sistema fiscal. En consecuencia, este conocimiento oficial del cumplimiento fiscal es lo que se conoce un poco como brecha fiscal, ¿no? Que es una estimación compleja, sin duda, para calcular, adaptar una serie de supuestos, algunos inciertos, puede haber errores, ¿vale? Porque es complejo el tema. ¿Por qué? Porque estamos intentando hacer visible lo que en palabras del profesor Slemrod, un experto economista en temas de análisis de administración tributaria, es que vamos a hacer visible aquello que es invisible. Por tanto, pienso que es un buen indicador, que sería bueno calcular, y un buen indicador del grado de cumplimiento fiscal y de su tendencia en edad. Esto es algo que un número creciente de administraciones tributarias está haciendo, también desde la propia, pues aquí está puesto, ¿no? Un 53% de las administraciones que la OCDE analizó en su último Tax Administration libro de 2021, la Comisión Europea. En Cataluña se ha realizado, como se ha comentado anteriormente, lo hicimos en 2017, un estudio dirigido por Alejandro Esteller, el que participamos otras personas de IEB. Se ha realizado actualmente se ha realizado en 2021 para el año 2018, revisando la metodología del año anterior, de la primera vez, que esto es algo común. Se ha hecho para los impuestos gestionados por la Administración Tributaria Catalana, patrimonios, sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados y transmisiones y estancias turísticas. Bueno, y de hecho, hicimos este año una encuesta y la mayoría de asesores fiscales, en torno a la mitad de los asesores fiscales en Cataluña desconocían esta estimación, se ha dicho, pero más del 80% la valoraban en posible. La opinión de los asesores fiscales, otra cuestión que quería destacar, creo que es buena también tener en la presente, y en los últimos años, en colaboración con el REAF, hemos realizado unas encuestas, 3 horas, se presentaron la semana pasada en los resultados, incluyen preguntas que creo que son interesantes, ¿no? Sobre ver qué opinión tienen estos agentes importantes a la hora de la aplicación del sistema fiscal. Y lo que vemos es que su opinión es negativa y les pregunta sobre cómo cree que está evolucionando el sistema fiscal y más de la mitad cree que evoluciona peor en los últimos 5 años. Pues vamos 10, 15, 20, la tendencia es la misma y solo un 8% cree que vamos a mejor. Yo creo que esto es algo pues, que nos debería preocupar. Y cuando les pregunta sobre los motivos de por qué es peor, el principal es el de la complejidad. El principal es de la complejidad, un 75%. Y cuando intentas indagar en qué factores determinan esta mayor complejidad, hay algunos, la mayoría, que son intrínsecos al sistema fiscal español. Cambios continuos, mala redacción en la legislación o tratamientos especiales, y uno que también se menciona, mencionan estar de acuerdo o muy de acuerdo en que sea motivo principal de complejidad, es la interpretación que realiza la administración de la norma. Por tanto, son elementos internos que podríamos, bueno, que no son elementos externos de la Fiscalía Internacional, que también redundan en una mayor complejidad, pero son elementos internos que se pueden intentar mejorar, ¿no? Y el segundo elemento aducido como factor que complica el sistema fiscal es el papel de la administración tributaria, o gira en torno al papel de la administración tributaria. En torno al 73% es lo que nos han contestado en esta encuesta. Cuando les preguntamos de su opinión sobre diversas afirmaciones relacionadas con el papel de la administración tributaria, pues muchos manifiestan estar muy de acuerdo o de acuerdo con afirmaciones como que predominan los criterios recaudatorios sobre los de justicia, como que la administración tributaria no se adapta a la empresa ni a los contribuyentes, aunque sí que es verdad que también muchos manifiestan estar de acuerdo en que los medios tecnológicos son muy avanzados y agilizan la relación, ¿no? Y cuando vamos a la opinión de los ciudadanos sobre el sistema fiscal, hay encuestas del CIS, pero nosotros recientemente hemos realizado una y ahora estamos empezando su explotación en una muestra bastante amplia a nivel de toda España, entre 3.000 personas. Vemos que hay una percepción de que hay mucho fraude fiscal. Esto es lo que contesta la gente en las encuestas, ¿no? Un 58% dice que hay mucho y un 37% dice que hay bastante. Y esto a nivel de toda España. Cuando preguntas a nivel autonómico, de la comunidad autónoma de cada uno, se reduce un poco el ámbito.
Es verdad que aquí todos tenemos una doble vara de medir, ¿no? A medida que te acercas a ti como persona, parece que no. El cumplimiento fiscal va a aumentar. Alguien defrauda, pienso yo, ¿no? No son aquellos. No quiero provocar una inspección, pero bueno, alguien debe defraudar para que haya fraude fiscal. Esto es un poco la conclusión. Pero en todo caso, creo que es preocupante que en estas encuestas, y el CIS también dan datos parecidos, aquí sale un poco peor incluso. Cuando preguntas sobre los esfuerzos que la Administración realiza para luchar contra el fraude fiscal, pues muy pocos contestan un 28%, es decir, que la Administración realiza muy poco esfuerzo. Un 28% no son pocos. Un 53% dice que pocos. Y una minoría dice que bastante o mucho. Yo creo que esto es algo que de entrada es preocupante. En cambio, cuando les preguntas, en esta encuesta hemos preguntado un poco sobre si justificaría el incumplimiento fiscal, pues parece que hay una moral fiscal elevada, al menos para los demás, ¿no? Que es un 81% dice que nunca se puede justificar. Creo que en este sentido estos datos pues, nos permiten concluir que tenemos un problema, no sé si es real, pues de percepción o quizás de comunicación, pero que es un problema y que es un problema conjunto de la sociedad, no solo de la Administración tributaria. Y que en este sentido, ya acabando, quería destacar la importancia de la colaboración, ¿no? Y reivindicar un poco el papel, en este caso, de los estudios empíricos. Se ha comentado al inicio, lo decía Len Cuenca al hablar de la Administración del Libro Blanco, ¿no? La importancia de realizar estudios empíricos que permitan aportar evidencias. ¿Para qué? Para que a la hora de tomar decisiones se tomen decisiones fundamentadas, de acuerdo con estimaciones rigurosas. Las metodologías son criticables, habrá varias maneras de enfocar los temas, pero que estos estudios se puedan realizar es importante y que haya datos para ello, para eso es importante. Yo creo que en esto la Administración tributaria pues, puede jugar un papel también de colaboración, ¿no? Nosotros pues, hemos estudiado cómo reaccionan los contribuyentes catalanes ante la introducción del impuesto, teniendo datos de todo el universo de declarantes de patrimonio del periodo 2011-2015, y puedes concluir, la metodología es criticable, y nos la han criticado algunos aspectos cuando lo hemos ido presentando, pero bueno, llegas a unas conclusiones que pensamos que son útiles en el diseño del impuesto. Por ejemplo, pues parece que el impuesto en Cataluña no ha desincentivado el ahorro. Lo que ha provocado es una reorganización patrimonial, principalmente reubicando patrimonio en el ámbito de la empresa familiar y principalmente aprovechándose del límite conjunto de renta patrimonial. Pues son estimaciones que pueden ayudar a mejorar el sistema fiscal. Y para acabar, concluyendo, creo que el papel de la Administración tributaria resulta fundamental en los sistemas fiscales, que hay dificultades y retos enormes, pero también oportunidades. Me parece que es, en este sentido, bueno, sería deseable estimar oficialmente el cumplimiento fiscal, algo se dice al respecto en el Libro Blanco, como elemento de rendición de cuentas y de gestión de la propia Administración. Y luego, en este sentido, pues creo que algunos de los datos de las encuestas ponen de manifiesto que seguramente habría que mejorar aspectos de la Administración tributaria española, quizá en cuestiones de imagen, quizá en cuestiones de comunicación, pero que son relevantes para la percepción del ciudadano, sea, creo yo, más de acuerdo con lo que seguramente pasa. Y con esto acabaría. Muchísimas gracias, José María. Y para no perder más tiempo, aunque tendría muchos comentarios que hacer sobre tu intervención, que me ha gustado mucho, pero lo dejamos luego para el coloquio y Julio Arancés. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Instituto de Economía de Barcelona por la invitación, representado por su director. Gracias a IEF, también representado tanto por su director como por Cristina. Y gracias también a la Agencia Tributaria, a Isidoro, pues, por albergar en este sitio, en mi casa, en nuestra casa, estas palabras. Bueno, quería empezar un poquito hablando de lo que ya he hablado en mis dos precedentes, de las encuestas, para ver a lo que nos estamos enfrentando. Las encuestas no nos dejan tan mal a la Agencia Tributaria. Es cierto que los contribuyentes piensan que pagamos mucho, el 62%, y que los cobramos los impuestos con injusticia, ¿no? Esto es un problema del legislador, no es un problema de la Agencia Tributaria. Porque cuando se habla de la Agencia Tributaria, en la última encuesta del CIS habla de que el 74% dice que se persigue más el fraude ahora que antes. Es decir, que están notando una percepción de que la Agencia Tributaria
cumple su función, el 74% nada más y nada menos. El 65% piensa que el fraude se está reduciendo, lo cual es encomiable en este contexto de crisis, porque sí que hay estudios, el profesor Snyder para la Unión Europea pues sí que ha hecho unos números previos alegando que en épocas de pandemia, igual que en la crisis del 2007, que se había aumentado el fraude fiscal o la economía sumergida, que es lo que se centra Snyder. Y luego, por otra parte, las encuestas también nos dicen que tenemos un problema de comunicación claro. Que yo lo calificaría, tenemos un problema de conciencia fiscal. El problema de conciencia fiscal es evidente desde el punto de vista que personas adineradas, piénsese lo que ha pasado recientemente con la polémica de los youtubers, que quiero decir que los que se deslocalizan legalmente y se marchan es algo totalmente legal, ¿no? El problema es los que se deslocalizan ficticiamente. Bueno, pues a mí me parece que es triste desde el punto de vista de la conciencia fiscal que una persona que haya nacido en nuestro país se vaya de nuestro país pues, para pagar un poco menos de impuestos cuando su país es donde tiene su mercado y su país es el que la ha educado, ¿no? Que se vaya por el hecho de pagar un poquito menos una persona adinerada. Me parece que a lo mejor que no es muy consecuente con lo que es querer a su tierra. Y por otra parte, las encuestas nos dicen que el 84% de los españoles no conoce el destino de sus impuestos y cree que el Estado hace muy poco para explicar el destino de los impuestos, que es al final lo que legitima. Yo pago pues, porque tengo un gasto público. Si tengo una percepción de que el gasto público es suficiente, estaría, y desde las encuestas, dispuesto a pagar incluso más. Lo que pasa que, igual que el 48% dicen que no se gasta como se tiene que gastar, pues el 84% dicen también que no conocen en qué se gastan los impuestos. Luego surge aquí claramente pues, un nicho pues, que tenemos que coger y que hacer educación fiscal, que lo recoge acertadamente el informe del comité de expertos, y que tenemos que hacer una educación fiscal importante, incluso hacia las generaciones etarias, dice con esta palabra así tan desconocida para mí hasta ahora, es decir, a todas y cada una de las generaciones a través de los medios que llegamos a cada una de las generaciones. Probablemente a los jóvenes llegaremos con educación secundaria, educación primaria, probablemente a los ya no tan jóvenes, pero sí que llegaremos con redes sociales y a los más talluditos tendremos que llegar, como yo, pues a unas campañas de comunicación como aquellas que había antiguamente, Contribuir es invertir en España, 100 somos todos, que al final van calando dentro de la conciencia. Bueno, entrando ya dentro de un poco de harina de lo que es y de lo que se ha dicho ya sobre las medidas, pues hay que agradecer al comité de expertos que haya entrado en medidas de cumplimiento tributario y de administración tributaria. ¿Por qué? Pues bueno, siempre se ha dicho que un sistema tributario vale lo que la administración tributaria que lo tiene que ejecutar vale. Y también vale según los procedimientos que existan para ejecutar los sistemas tributarios lo que valgan, ¿no? En cuanto que sean menos permeables a las economías de opción, que sean menos permeables a la ilusión y por supuesto a la evasión. Por tanto, empiezo agradeciendo esta sensibilidad. Siempre se ha hablado, y lo han comentado los dos ponentes previamente, en que hay que aumentar la amabilidad. Desde el punto de vista de la inspección de Hacienda, sí que hay que aumentar la amabilidad para los contribuyentes cumplidores. Es decir, hay que espolear y fomentar el cumplimiento voluntario. No así con los defraudadores. Con los defraudadores tenemos que aplicar cierta rigidez y sobre todo con los defraudadores contumaces y profesionales. De hecho, hemos propuesto medidas más duras como la que los medios de comunicación han llamado muerte fiscal, ¿no? Que consiste básicamente pues aquellas personas que están defraudando en cantidades grandes, pues, véase personas incluidas dentro de tramas de defraudación de IVA, véase personas que no comparecen ante la inspección, véase personas que generan insolvencias dentro de las personas jurídicas que llevan aparejadas un incumplimiento del pago de la deuda tributaria asociado a situaciones de sanciones tributarias, un conjunto de contribuyentes que están una y otra vez generando sociedades que al final pues, terminan siendo objeto pues, de actuaciones rigurosas de liquidación, pero que luego no pagan la deuda, pues esas personas deberíamos coger y determinar medidas más coercitivas, y que sería la que llamamos la muerte fiscal, que incluiría básicamente el cierre registral, que ya no se puede hacer al registro mercantil, a los efectos de constituir nuevas empresas, si la has hecho, no la vuelvas a hacer, o incluso medidas como el cierre de la posibilidad de la operativa bancaria, es decir, la posibilidad de hacer cargos y abonos en cuentas bancarias, o incluso la revocación del NIF. Medidas que ya en algunos casos ya existen hoy en día contempladas dentro de los supuestos de revocación del NIF. Por lo tanto, a esos defraudadores sí que debemos aplicarles pues, una cierta rigurosidad.
Para los restos, que son la mayoría de cumplidores, ¿no?, de contribuyentes cumplidores, debemos aumentar, pues, con medidas concretas, pues una redacción a lo mejor un poco más laxa en cuanto a las cartas con las que nos comunicamos. Por supuesto, estoy de acuerdo en eliminar, pues, la disparidad de criterios, emitir cartas aviso a los contribuyentes, lo que estamos haciendo ahora dentro de la agencia tributaria, que es mandar la comunicación de los datos que tenemos. Hemos puesto el punto sobre la CIE recientemente en esta última campaña de renta, que todavía no ha terminado, pues en el ámbito de personas que obtienen rentas procedentes del extranjero, pues, por ejemplo, pensionistas de otros países que obtienen ya prestaciones aquí, una vez que se han jubilado, pues vienen a España. En los alquileres también hemos hecho el punto sobre las CIEs, y en el tema de moda, que son las criptodivisas, que según los datos, pues hay más de 5 millones de contribuyentes españoles que poseen este tipo de activos, que tienen un componente importante de ocultación a Hacienda, porque se mueven en redes, en la red de Internet, y muchas veces no van ni siquiera a contar una operativa de un banco español, con lo cual es importante coger y los datos que tenemos, que se pongan a disposición del contribuyente para que éste declare lo que tenga que declarar, y luego ya pescaremos a los que no declaran. Por otra parte, en cuanto al tema de la amabilidad, tiene un límite, que es el límite de los recursos que tenemos. Siempre decimos que la agencia tributaria tiene dos caras, la cara amable y la cara represiva. Pero tenemos un problema de medios humanos, que es uno de los elementos que también incide en el informe. Hemos llegado a tener casi 28.000 funcionarios en los años previos a la crisis. Ahora mismo tenemos 25.000. Tenemos una falta de 3.000 funcionarios. Y lo peor de todo es que los esquemas de fraude que tenemos ahora para reprimir, pues son esquemas muy intensivos en personal. La vía informática nos sirve para llegar a muchos contribuyentes, generalmente personas sin obligaciones, pero a las personas que ya tienen una actividad económica, pues tenemos que remangarnos y que llegar allí. Los recursos humanos son muy importantes. Los arbitrajes. A mí los arbitrajes me preocupan porque la ley general presupuestaria establece que no se puede transigir sobre el crédito público. Luego, por tanto, pues a ver qué criterios vamos a tener para transigir, si no son los criterios de la estricta legalidad que ya estamos aplicando. Y además, de alguna forma, pues los arbitrajes, pues estamos arbitrando constantemente. Cuando hacemos una acta de disconformidad en inspección, pues no deja de ser, pues, el inspector jefe que dirime entre la acta propuesta por el actuario y las alegaciones del contribuyente. Cuando luego vuelve a recurrir ante el Tribunal Económico, pues vuelve a ser el Tribunal Económico que viene a hacer una especie de arbitraje entre el contribuyente y la agencia tributaria. Con lo cual, de alguna forma, pensamos de que aporta poco. Y las actas con acuerdo a veces son subterfugios que se utilizan, pues, para llegar a tratos con el contribuyente que quedan al albur del funcionario y del contribuyente, que pueden llegar a ser elementos peligrosos que contribuyen a acomodar injustamente y desigualmente las tributarias. Por lo tanto, tal vez sea este el único punto en el que puedo discrepar con el comité de expertos. Lo que sí que diría es que en vez de evitar arbitrajes, que propongamos otras cuestiones, como por ejemplo, pues algo que se está haciendo, que son los acuerdos previos de valoración, pues, para operaciones vinculadas, también hacer acuerdos es una palabra mal, digamos, hacer clarificaciones de criterios que se están realizando ahora a través de los foros de grandes empresas y otros foros que tienen la agencia tributaria, con presencia del otro lado de la obligación tributaria, el contribuyente y las personas que lo representan. En cuanto al problema de la armonización, pues armonización tiene una connotación política, armonizar impuestos, aunque no tiene por qué tenerla. Se puede armonizar por 0, se puede armonizar por 100, lógicamente. Lo que sí que vemos desde la Asociación de Inspectores es que lo que no puede ser es que tengamos tantos problemas deslocalizados, porque la diferencia entre vivir, pues un señor que viva, pues, no sé, por 2 localidades en San Fernando de Henares, que es ya el corredor de Henares y Castilla-La Mancha, que viva en Madrid, que está a pocos kilómetros, es nada. ¿Y cómo vamos a determinar si un señor vive o no vive en otros sitios? Nos genera grandes problemas, incluso genera problemas de competencia a la baja. Pues, si resulta que una comunidad, pues da igual, no vamos a decir ningún nombre, pues elimina el impuesto sobre el patrimonio, lógicamente atraerá a más contribuyentes, pero a lo mejor esa misma comunidad, si hacemos las cuentas entre lo que percibe con su porcentaje en el IVA y el porcentaje en el IRPF, esos contribuyentes que no pagan patrimonio, les sale mucho más rentable. Pero desgraciadamente esto no va a ser nunca un juego de sumas cero. La comunidad que pierde mucho, la comunidad que gana un poco menos de lo que pierde la otra. Con lo cual, desde el punto de vista global, pues salimos perdiendo. Y eso estimula problemas de deslocalización. No olvidemos que tanto el impuesto sobre el patrimonio como el impuesto sobre sucesiones son 2 impuestos que se pueden deslocalizar y que hay instituciones como la economía de empresa familiar, perdón, las bonificaciones de la empresa familiar, que nos preocupan.
en mi tierra, que se os ocultará cuál es por mi acento, pues la mayor empresa de Galicia es una empresa familiar que ha muerto hace unos años, murió una de las fundadoras, la mujer del magnate, y sin embargo no ha tributado apenas en impuestos sobre sucesiones por el hecho mismo de tener una altísima bonificación como empresa familiar. Pensamos de que esto da lugar a deslocalizaciones muy fundiosas y que desde el punto de vista de la equidad, la justicia tributaria, salimos siempre perdiendo. Por lo tanto, la armonización de tipos es buena. La curva de Laffer, bueno, yo personalmente no creo en ella. Además hay datos empíricos que hacen que, bueno, que casi nunca se cumpla. No obstante, los inspectores de Hacienda proponemos una tercera vía. No vamos a hablar ni de subidas ni de bajadas de impuestos. ¿Por qué no hablamos de reducir el fraude y conseguir esos recursos que nos hacen falta para sostener el gasto público? En cuanto a las, digamos, a los elementos que le faltarían al comité de expertos, que son también propios, que el informe del comité de expertos es un informe sobre el sistema tributario, yo destacaría que apenas habla sobre organización institucional. Tenemos un organismo, la Agencia Tributaria, creado en el año 92, que está más o menos con la misma estructura del año 92 y genera problemas de estructura. Cuando se creó había dos partes para el control, gestión tributaria y inspección, un control extensivo, otro un control intensivo. Sin embargo, fruto de las mayores competencias de gestión tributaria, que ahora parece que están recortando otra vez, pues tenemos problemas y que como muestra un botón. La semana pasada firmé unas actas de IVA en que el contribuyente en uno de los años tenía una paridad de gestión tributaria. Bueno, pues ese año hubo que darlo comprobado y conforme, porque de alguna manera la gestión tributaria, que se había limitado prácticamente a requerir las facturas y los libros, le había hecho una liquidación al contribuyente y ya no podíamos entrar porque, aunque sea limitada, cierra los hechos imponibles comprobados y generalmente los requerimientos de gestión tributaria son muy amplios. Ya es hora de tener un único elemento de control, un departamento de control que lo regule. Igualmente, dentro del ámbito de la agencia tributaria, consideramos que deberíamos incidir sobre la recaudación involuntaria, es decir, la agencia tributaria debería ser un ente independiente, una especie de ente como el tipo AIREF, con cierta independencia, que lo que permita es que se puedan hacer unas políticas no ligadas al corto plazo, como puede ser actualmente que el director de la agencia tributaria es nombrado por un gobierno, sino ligadas a un plazo un poco más amplio y por tanto consideramos de que deberíamos evolucionar hacia un nombramiento del director de la agencia tributaria y presidente que dependiera directamente del Congreso y que ejercitara una política tributaria de carácter estatal, coordinándose con todas las administraciones tributarias que existen en España, autonómicas y locales, y por supuesto unificando también con una parte del sector estatal, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, que lo que realiza no es ni más ni menos que el cobro de exacciones contributivas, ya sea cotizaciones sociales que nada se diferencian en su gestión a los impuestos. Finalmente, ya para terminar, echamos de menos pues, en el ámbito del delito fiscal que tantos problemas nos está dando pues, y también una cierta reorganización de funciones. Recientemente saben que la opinión pública culpó a la agencia tributaria de no realizar lo que tenía que hacer de cara pues, a la regularización del rey emérito, cuando la agencia tributaria, como estábamos en presencia de un caso que había indicios de delito, pues tuvo que hacer lo que ponen los procedimientos, judicialización temprana y auxilio judicial. Bueno, pues a la sociedad española le llama la atención que los fraudes más grandes no los investiga Hacienda, que como ven tenemos buena fama de cara a los contribuyentes, sino que sean instruidos mediante un juez. Tal vez había que repensar un poco y que la agencia tributaria tuviera competencias también instructoras. Y finalmente, en el ámbito de la fiscalidad internacional, verdaderamente tenemos grandes problemas en fiscalidad internacional, pero no solamente ligados a la elusión. Los problemas ligados a la elusión los está tratando la OCDE, que desgraciadamente pues, va lenta. Tuvimos las BEPS en el año 2013-2015, luego posteriormente el marco inclusivo, pues, las llamadas BEPS 2. Ahora estamos ya, desde octubre del año pasado, con el nuevo avance a través de los dos pilares, el primer pilar para una distribución de la tributación y el segundo pilar para una tributación mínima del 15%, que parece que podrá dar frutos en el futuro. Pero con ello lo que conseguimos es limitar la ilusión de las grandes empresas de las multinacionales. Pero nos queda un punto ahí, que es el punto de los paraísos fiscales, que ya esos ya es fraude fiscal, que se echan de menos medidas, tales como las que proponemos en nuestra asociación, como eliminar que estas sociedades puedan intervenir en España sin hacer un stricto fiscal, es decir, sin revelar quién es el poseedor, el titular legítimo, como hacen las empresas españolas, y saber quién está detrás. Bueno, habría muchos temas para desglosar que hemos propuesto en nuestro informe.
pero hoy yo creo que no es el momento para esto y sí para comentar informes con de expertos y sirva esto pues, como un botón. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por tu intervención, por teneros al tiempo, porque es verdad que vamos ya con un poco de retraso y yo creo que es interesante que abramos el debate con vosotros, por si queréis plantear alguna cuestión, alguna observación y luego pues cedería la palabra otra vez a los miembros de la mesa para que puedan también comentar las intervenciones que han efectuado cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta? Alejandro. Sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que las intervenciones han sido interesantísimas. Querría saber por parte de la agencia, en este caso, no sé si tú la representas, si representas a un colectivo, obviamente está Isidoro, pero bueno, lo lanzo a la mesa. ¿Qué opináis sobre la posibilidad de estimar de manera recurrente en TACAP, que antes José María lo ha citado? Creo que es un ejercicio de transparencia. Y bueno, querría saber si tenéis claros los pros y los contras. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Gracias. Bueno, anticipándome, por supuesto, es fundamental. Es decir, no podemos conocer un problema, la resolución si no sabemos cuál es, ¿no?, ese problema, ¿no? Y de una forma más gráfica, pues aquel conejo de Alicia en el País de las Maravillas le decía a Alicia cuando le preguntaba pues a dónde tenía que ir, y dice, ¿por qué me preguntas a dónde quieres ir si no sabes de dónde vienes, ¿no? Es un poco lo que refleja esto. Es importante hacer un análisis del fraude fiscal que tenemos, de la estratificación del fraude fiscal, para coger y ponerle coto de una forma técnica. Eso solo se puede hacer mediante estudios econométricos y, curiosamente, en la agencia tributaria tenemos un magnífico departamento de estadísticas y animamos al gobierno y lo hemos propuesto a que lo haga. Como saben, en la ley antifraude, de julio del año pasado, sí que se proponía crear un comité de expertos. Permítame hacer la crítica de un comité de expertos independientes. Pues ¿por qué tiene que ser independientes? De la agencia tributaria tienen grandes profesionales y por tanto creo que deberíamos estar ahí. Por supuesto, los expertos independientes también son muy necesarios, pero que es algo que echamos en falta dentro de la composición del comité de expertos, que no hubiera presencia tanto desde el punto de vista de la asesoría fiscal, que es el otro lado, como de la administración tributaria de una manera directa y dentro de lo. Con lo cual la respuesta es por supuesto que sí. Sí, otra pregunta al fondo. Buenos días. Agradeceros la conferencia porque la verdad que ha estado interesante. Y bueno, simplemente una pregunta dirigida a uno de los miembros del comité de expertos. Hablaba de las notas esenciales que ha versado un poco el trabajo. Le quería preguntar, hace unos años, cuando se implementó el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, se hablaba mucho de la corresponsabilidad fiscal. Parece ser que ahora la línea de trabajo va en otra dirección, ¿no? Con la armonización de tipos, ¿no?, de las distintas figuras tributarias. ¿No vuelve a perpetuar esto los lamentos de algunas comunidades autónomas que se consideran o se ven infrafinanciadas? Y luego, por otro lado, las tendencias tributarias más modernas, por lo menos aquellas que yo estudié en su momento en la universidad, era pues, bueno, la distribución de la carga tributaria en base no tanto al principio de capacidad de pago, sino más en base al principio de beneficio, ¿no? Es decir, lo que comentaba un poco el compañero Julio es que la sociedad percibiese que hay una contraprestación a cambio del pago de sus impuestos, ¿no?, de alguna manera. Volvemos otra vez a distribuir la carga tributaria en base a un principio de capacidad de pago, a menudo, que a menudo implica pues, una opacidad en esa percepción, ¿no? Más aún con figuras tributarias como la ilusión fiscal. ¿No crees que a lo mejor deberíamos de retomar las líneas de reforma que a primeros de los años 2000, ¿no?, recomendaba la OCDE y con todo respeto al trabajo de los expertos, que yo no me considero para nada un experto,
pero bueno, ya por ver un poco de curiosidad, a ver a dónde ha ido a parar, ¿no? Aquella documentación. Muchas gracias. La pregunta es oportuna porque lo que se tendría que valorar, creo que además lo ha dicho Pepe, es el residuo fiscal, es la diferencia en las contribuciones pagadas y beneficios recibidos. Ese es un tema que tiene una percepción individual en función de tú eres usuario de la sanidad, del sistema educativo, etcétera, y escuece menos pagar impuestos. Pero tiene toda una perspectiva que es la territorial. Cuando haces esta agregación, la idea de residuo fiscal se desvanece. Es lo que vemos en las balanzas fiscales. Para tener un concepto de residuo fiscal territorial, tienes que asumir que hay un sentido de pertenencia territorial por encima del personal. Entonces, donde tenemos ahora dumping fiscal, que es básicamente en la Comunidad de Madrid y algo en Murcia, y bueno, y lo que hemos tenido en los regímenes forales, que esto a veces se obvia, no es tanto en Madrid por el sentido de pertenencia a la Comunidad de Madrid como por el sentido personal del residuo fiscal. El residuo fiscal es una media cuando elaboras la suma media de ricos y pobres. Entonces, si el residuo fiscal de los ricos prevalece sobre el de las clases menos favorecidas, estás tergiversando la idea de pertenencia. Porque la idea de pertenencia es, yo soy de Gerona, por ejemplo, en Cataluña, y sé que contribuyo más por mi situación, pero estoy a gusto en financiar de este modo al de Gerona o el de Tarragona, que tiene una situación peor. Ese sentido de pertenencia en el territorio en concreto que está haciendo dumping fiscal no existe. Existe el personal de los que prevalecen en su opinión y que mandan en la comunidad. Y aquí hay un problema de solidaridad interna, de que las clases menos favorecidas no tienen la voz, la capacidad de influencia suficiente como para que hacerse valer que como madrileños tienen derecho a la solidaridad interna desde los más ricos. Vale. Entonces, el residuo fiscal personal es el principio de beneficio. Tanto pago, tanto recibo. El territorial desvanece y ya no es entre, sino intra, dentro de la comunidad, un problema de ricos y pobres, donde los ricos no tienen el sentimiento de que por pertenecer a la misma comunidad son solidarios con los pobres. No sé si me he explicado, pero no es un problema inter, sino intra. Y en el caso que nos ocupa, que el dumping este es típico de una comunidad, viene a través de otros factores, como que el residuo fiscal por el lado del beneficio se erosiona por dos aspectos. Primero, porque los ricos utilizan menos el sistema público, ya lo sabemos, por lo tanto se benefician menos de lo que puedan ser sus contribuciones. Y segundo, que parte de los beneficios que son no personales, que no son de servicio público propio, sino que son generales, el Estado los cubre por la capitalidad. Desde un punto de vista de financiación autonómica, mi opinión sobre el tema es que hay que hacer como con Berlín, hay que sacar Madrid del régimen ordinario, porque la parte de capitalidad contamina lo que sería un análisis lógico de corresponsabilidad fiscal de verdad, donde lo que recibes en función de lo que pagas. Esta sería... Y esta es una discusión que, bueno, hay más gente aquí que la conoce porque Alain estaba en la Comisión de Reforma de Financiación Autonómica también. O sea, eso se discute, pero no es parangonable utilizar el residuo fiscal personal de principio de beneficio trasplantándolo al territorial, cuando el territorial, al ser una media de residuos fiscales, muestra que el residuo fiscal del rico no es solidario con el del pobre. Esto era un poco esquematizado, perdón, que me he extendido. Bueno, muchas gracias. Yo, a lo que ha explicado perfectamente
Guillem quizá añadiría que el principio de corresponsabilidad fiscal, por supuesto, sigue siendo absolutamente válido. Lo que sucede es que el ejercicio de competencias normativas en tributos descentralizados y en determinados tributos descentralizados ha generado en los últimos años una competencia fiscal a la baja que realmente que ha hecho desaparecer estos tributos en determinadas comunidades autónomas y ya existan diferencias muy marcadas de tributación entre unos territorios que en principio, siendo estos tributos estatales de titularidad estatal, recordémoslo, pues creo que, cree el comité que era necesario establecer algunos límites al ejercicio de esas competencias normativas que permitiesen el mantenimiento de los impuestos y a la vez el ejercicio de unas competencias por parte de las comunidades autónomas. En el fondo, es lo mismo que sucede en un contexto internacional o de la Unión Europea, donde también cedemos competencia, cedemos soberanía a favor de una armonización que evite, como pasa en el impuesto sobre sociedades, pues esa competencia fiscal a la baja que ha existido en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que quedo en esto y para no alargarnos más, pero sí que me gustaría recordar otro dato, porque hemos hablado de estadísticas tributarias y hemos citado muchas de ellas, y también en el barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales se pone de manifiesto, y estando en esta casa me parece oportuno traerlo, que la Agencia Tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tiene una valoración por parte de los ciudadanos españoles muy buena. Alrededor del 80% de los ciudadanos tienen una opinión positiva o muy positiva de los servicios que presta la Agencia Tributaria. Pues con esto, si os parece, terminamos y a las 10:15... No, 11. No, y 10, a las 11:10 o 11:15 continuamos con la siguiente. Muchas gracias. Muy bien.